¿Qué tal? Dando gracias al Señor nuevamente, estamos en un programa más en nuestros temas de la Eucaristía. Nos ponemos en la presencia del Señor y le pedimos a la Santísima Virgen también acompañe este tema, este rato de estudio y nos ayude a prepararnos para recibir a Jesús en la Eucaristía siempre que asistimos. Le pedimos al Espíritu Santo llene nuestros corazones. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, llénanos de tu espíritu de amor, infúndenos amor a nuestra Iglesia, infúndenos amor a nuestro Papa, infúndenos amor a la Eucaristía, infúndenos amor a toda la comunidad que formamos los bautizados, porque el cuerpo místico de Cristo que formamos todos, Él la cabeza, nosotros los miembros, podamos caminar hacia el fin para el que estamos hechos, llegar a la felicidad eterna, a la gloria del Padre. Pues vamos ahora a continuar el tema que hace 8 días iniciamos. Habíamos hablado ya en un programa anterior del Día del Señor, que es el día de la resurrección, que es el día festivo, que es el primer día de la semana. Luego, en ese día festivo, ¿qué es lo que se celebra? Y es esa nueva Pascua, esa alianza eterna, ese venir de Cristo a quererse quedar con nosotros bajo las especies de pan y vino, hacernos presente en el momento culmen de ese sacrificio cuando Él murió en la cruz, pero también llevarnos a participar de su resurrección, enseñarnos a que el Padre de Jesús, que es Padre de Jesús, pero Padre nuestro también, está ahí para, en la Eucaristía, la celebración de la Eucaristía, es para poder alabar al Padre, entregándose Cristo por nosotros, y que por obra del Espíritu Santo hemos sido convocados en esa asamblea. Entonces, pues hay muchas muy buenas y valiosas explicaciones de lo que es cada momento de la Eucaristía. Yo pues humildemente no puedo acercarme a muchas de ellas, pero compartiendo contigo en la misma sencillez que los temas anteriores, aquello que creo que nos hace vivir con más profundidad el asistir y que nos ayuda para orientar a otros, animarlos y pues también instruirlos, pues es la forma en que escojo el llevar un poquito más allá en este tema nuestro conocimiento de lo que es la liturgia eucarística, que es la segunda parte de lo que llamamos la misa, la celebración de la Eucaristía. Hace 8 días hablamos y nos quedamos a la liturgia de la palabra que terminaba cuando fue después de la homilía el que ya hubiera el credo, las peticiones y empieza esa segunda parte. Esa segunda parte la llamamos la liturgia eucarística y su centro pues es precisamente el ofrecimiento de Jesús en la Eucaristía. Físicamente te hago notar que va a haber un cambio. Nuestra atención estaba puesto en nuestros ojos en lo que es el ambón. El ambón, tú sabes muy bien, es el lugar donde se proclama la palabra de Dios. Es el lugar donde el sacerdote nos predica la homilía después de haber proclamado el Evangelio, desde luego. Pero después de que acaba la liturgia de la palabra, nuestra vista y nuestra atención pasarán del lugar del ambón al lugar del altar. Y el altar se convertirá en el lugar central de lo que es el ofrecimiento de Cristo bajo los dones de pan y vino. Bueno, el altar tiene ese mantel, esas velas que desde las catacumbas estaban puestas como esa fe de los cristianos y que alumbraban en la oscuridad, y que siempre hay velas en el altar. En los altares generalmente hay reliquias de santos que han sido puestas ahí en el altar, pero lo realmente importante de ese altar es que Cristo mismo va a hacer ahí su ofrecimiento al Padre. No es que Cristo en cada misa vuelva a ofrecerse, sino que en el memorial se recrea ese sacrificio único, irrepetible,
eterno, omnipotente, todos los atributos, porque es Dios quien se ofrece en la cruz, el que vamos a tener. ¿Cómo va a empezar entonces esta liturgia de la Eucaristía? Pues los dones se llevan al altar. Sí. ¿Qué se llevan? Actualmente se llevan pan y vino. En algunas celebraciones de una primera comunión o de alguna cosa festiva, se puede llevar incluso panes como ofrecimiento. Pero en el altar, el que se consagra para ser el cuerpo de Cristo y dejar esa sustancia de pan para volverse Cristo mismo, son lo que llamamos hostias, que viene dentro de la historia de lo que un día fue el pan ácimo y sin levadura, que Cristo tomó en la última cena, como lo habían tomado los judíos desde la cena pascual de la salida de Egipto, de la esclavitud de Egipto, el pueblo hebreo. Bueno, estos dones en un tiempo le llamábamos la parte del ofertorio. El Concilio Vaticano nos habla de la presentación de los dones. El que se ofrece al Padre es Cristo y es quien nos presenta a nosotros. Nosotros lo que llevamos es la presentación de los dones. En inicios de la misa, en inicios de la celebración de la fracción del pan, las comunidades llevaban pues animalitos o ofrendas de diferentes bienes de la agricultura, porque se compartían en las comunidades los que eran más pobres, los que eran más necesitados, y todos esos bienes se repartían. Y por eso también el sacerdote bendecía los dones, pero llevar el pan y el vino al altar era y es la participación activa de la asamblea en el ofrecimiento de Cristo al Padre. Lo que tú ofreces ahí, lo que tú das, lo va a bendecir el sacerdote. Y hay una bendición de los dones que después serán transformados en Cristo, como es en el caso del pan y el vino, y que los dones de caridad que se hayan dado en especie o en dinero serán transformados en actos de caridad para todos los miembros de la Iglesia o los desvalidos, necesitados. Recordemos que los preferidos de Cristo son los anaguim, los pobres de espíritu, los necesitados de Dios. Entonces, este ofrecimiento de dones esta presentación de dones va a tener lo que es la oración sobre las ofrendas, una oración que va a ser el sacerdote. Pero ahí también el sacerdote va a lavarse las manos. ¿Y por qué se lava las manos? Se lava las manos porque cuando recibían los dones que te digo en especie y todo esto, pues era por lógica lavarse. Y ahora también es ese símbolo, ese signo que ha quedado de lavarse para poder estar en ese estado de purificación para poder ofrecer los dones y que se conviertan en el pan en el cuerpo y la sangre del Señor, el pan y el vino. Vamos a entrar en una parte muy importante de la misa que es llamado el canon. El canon es una parte central dentro de la liturgia, de la Eucaristía y de la misa definitivamente. Canon en griego significa regla. En el Oriente esta parte se llaman las anáforas y hay anáforas incluso en un inicio que eran anáforas de la Iglesia Oriental y luego de la Iglesia Occidental. Pero la anáfora, llamada también el canon, es una estructura muy bien hecha de unas reglas que nos llevan paso a paso a poder el sacerdote llegar al momento culminante de la consagración. El canon va a empezar y vamos a tener un diálogo inicial. ¿Te acuerdas del diálogo inicial? Es esa actitud espiritual a la que el sacerdote nos invita cuando dice, oremos al Señor, levantemos el corazón, le contestamos, lo tenemos levantado hacia el Señor. Nuestra oración en la Eucaristía es plural, no estamos en una participación individual. Nuestra respuesta es un diálogo, porque el sacerdote está dialogando, preside, pero la asamblea contesta. El levantemos nuestro corazón hacia el Señor nos lleva a una actitud espiritual en la que ya en los dones que se ofrecieron, ofrecimos lo que somos, lo que tenemos,
lo que vivimos, lo que necesitamos, lo presentamos ahí al Padre diciéndole, Señor, esto soy, esto tengo, esto te doy. Ahora levantamos nuestro corazón en una actitud espiritual de oración, de recogimiento. Y entonces el sacerdote da gracias, empieza la oración y esto ya es el canon de la misa. Dentro del canon de la misa vamos a tener lo que se llama el prefacio. Y el prefacio no se debe entender nada más como una introducción o preámbulo de la plegaria eucarística, sino que ya es introducirnos en una alabanza inicial. Alabanza inicial al Padre, alabanza inicial dando gracias porque estamos ahí en la plegaria. Estamos alabando al Padre por todo lo que ha realizado, por la creación, por la vida que tenemos, por el envío de Cristo, por el sacrificio de Cristo, y todo esto compone la hermosa oración de lo que conocemos como el prefacio. En realidad, el centro de la acción de gracias, ¿quién es? Es Jesucristo. Es Jesucristo porque todas las oraciones vamos diciéndolas por Cristo nuestro Señor. Si podemos llegar a alabar al Padre, es porque Cristo nos presenta a Él para que lo podamos alabar. Después de este prefacio va a venir la aclamación del Santo, Santo, Santo. Y en la parte de la liturgia damos aquí gloria a Dios. Este santo, santo que viene desde Isaías 6, cuando fueron purificados sus labios con aquel carbón encendido, porque él sentía como profeta los labios impuros, y viene entonces el querubín, los serafines, los querubines le purifican los labios, y entonces ve cómo el Señor es alabado en el cielo, santificado. ¿Necesita Dios nuestra glorificación? No. Él es el dueño de todo el poder, el honor y la gloria. Somos nosotros los que necesitamos sentirnos y hacernos partícipes de glorificar a Dios. Y nos da la oportunidad y el regalo de hacerlo, ya sea con las palabras en la oración nada más habladas, o ya sea como generalmente se hace, dando más relevancia a este momento, acompañados de un canto que siempre tiene que decir santo, 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 aunque las notas musicales, que son 7, puedan con ellas hacer los compositores muchos tonos para hacerlo, pero la alabanza sigue siendo santo, santo, santo. Y la iglesia está ahí entonces uniéndose a esa iglesia celestial, entrando en el ámbito de la santidad de Dios. Esa santidad de Dios, porque la iglesia es una santa, la iglesia es santa, católica, apostólica, la iglesia es una, la fundada por Cristo, y es a donde quiere el Señor que santifiquemos al Padre y también nosotros entremos en ese ámbito de la santidad de Dios. Va a venir al terminar el santo lo que llamamos la primera epíclesis. La palabra epíclesis es la invocación que el sacerdote hace para que el pan y el vino que han sido presentados se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo. Esta primera epíclesis viene cuando el sacerdote pone sus manos sobre el pan y el vino, físicamente lo vemos, y en ese momento se invoca que por el don del Padre venga el Espíritu Santo y cambie la sustancia de la hostia y del vino en cuerpo y en sangre de Cristo. No me cansaré de recordar, de recalcar, de decir, el pan que recibe ya no es pan, es Jesús. El vino que está en el cáliz ya no es vino, es Jesús. No es que Jesús se convierta en pan o el vino o Jesús se convierta en vino. Es el pan y el vino los que toman a Jesús y dejan a un lado su sustancia. Es la transubstanciación tan hablada por muchos siglos y que después del Vaticano II tenemos la gracia en una catequesis ya mucho más accesible para nosotros de asumir este misterio de fe
cuando viene la epíclesis, viene la presencia de Jesús mismo en ese momento en que fue entregado para morir en la cruz. Y se vuelve a presentar al Padre y a presentarse ante nosotros el sacrificio del Gólgota. Tú y yo no estuvimos ahí. No sé si hubiéramos estado dentro de esa gente y esa turba que decía crucifícalo, o si fuéramos esa turba o esas mujeres piadosas que lo seguían y que como la Verónica dejó Cristo su rostro ahí. No sé si seríamos los que acompañáramos a María como Juan y la María de Salomé y las demás mujeres para consolarla, pero con el corazón destrozado, sintiendo el dolor por el amado. Lo que sí sé es que en cada Eucaristía estamos ahí. Lo que sí sé es que en cada Eucaristía Cristo nos hace partícipe de derramar las gotas de su sangre y decirte, esto lo hago por ti. Y sentir que Cristo le dice al Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y oír a Cristo decir, tengo sed, sed de almas, sed de amor, sed de entrega, sed de fe. Yo oigo a Cristo que le dice al Padre, todo está consumado y en tus manos entrego mi espíritu porque lo ha entregado todo por mí, el mayor sufrimiento, el que es Dios y es hombre, entregándose por el hombre. Entonces es un momento muy importante. Y miren, cuando se celebraba la Eucaristía en los 5 primeros siglos, con verdadera reflexión y en una forma de vitalidad, no de rito, sino de vital participación, el momento de la elevación llegó a ser un momento tan especial que después, cuando se alzaba la hostia para convertirse en Cristo, empezaron a sonar las campanas que tú y yo oímos sonar cuando es ese momento de la misa. Esa campana que llega en la alegría del sonido hasta el cielo, en la asamblea en los que estamos para decir es el momento crucial e importante. Y también porque en esos tiempos muchos de los que estaban afuera y pasaban y oían esas campanas, pues se arrodillaban ante la presencia de Cristo dentro de la asamblea, del lugar en donde estaba celebrándose la fracción del pan. Entonces, ese momento, ese decirle como Tomás, Señor mío y Dios mío, esa confesión de fe en que Cristo es Dios y es hombre, esa presentación al Padre junto con Él y decirle, Padre, por esta sangre yo soy redimido. Después el sacerdote se hinca y dice, este es el misterio de nuestra fe. Y entonces viene el momento festivo, alegre de decir, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Sí, proclamamos la resurrección. Sabemos que la resurrección es aquel sí del Padre al ofrecimiento de Cristo, a la redención del mundo, que en esta resurrección tuvo fin esa encarnación al llegar en ese momento para poder Cristo volver a retomar la gloria que tenía, como nos dice el Evangelio de San Juan, para poder estar Cristo con sus llagas en la presencia después del Padre exaltado y sentado a su derecha, porque la resurrección es camino de la exaltación, de llegar Cristo a estar sentado después de la asunción en la derecha del Padre. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, pero decimos, ven Señor Jesús. Esa es nuestra proclamación de esperanza. Es lo que llamamos ese Maranatá. Es nuestra proclamación en esperanza, en la escatología, de lo que vamos a participar un día en la cena eterna con el Señor, en la presencia de Dios Padre. Entonces es un momento muy importante de conciencia. Ven, Señor Jesús. Esta primera epíclesis que nos llevó a la consagración, que nos llevó al momento del anuncio de la resurrección y de la venida de Cristo, va a venir después las palabras de Cristo, de la Iglesia. El sacerdote va a tomar ahora
esa presencia de la Iglesia y de los que estamos, que formamos el cuerpo místico de Cristo. Y va a tener lugar lo que llevamos a entender lo que es la segunda epíclesis, que es la invocación que hace el sacerdote del Espíritu Santo para que venga a santificar, a que todos los que estamos allí y formamos la Iglesia y somos el cuerpo místico de Cristo, vivamos en reconciliación, en unidad, en paz, y que este misterio de fe tenga en la obra salvífica de Cristo esa respuesta en la comunidad con una participación plena, consciente y activa. Y entonces esta segunda epíclesis es lo que hace, dijéramos, si la Iglesia hace la Eucaristía y la Eucaristía hace a la Iglesia, es la participación de la Iglesia plenamente como cuerpo místico, te repito. Ahora, en esta parte va a venir el sacramento de la unidad de la Iglesia, como le llamamos, a tener lugar lo que son las intercesiones. Vamos a pedir ahí al Señor por peticiones muy concretas. Se va a pedir por la unidad, se va a pedir por el Papa, se va a pedir por los obispos, por los sacerdotes, se va a pedir por las necesidades de los vivos o las necesidades del mundo actual, como ahora se pide por el fin de la pandemia, por el bien de nuestra patria, por todo lo que sea en los que formamos la Iglesia, las necesidades que tenemos. Pero fíjate, no es que estas peticiones sean aparte, estas peticiones están dentro del canon de la misa, que tuvo lugar en inicio con el prefacio, después con esa anáfora, esa consagración, después con Ven Señor Jesús, y ahora entramos en esta segunda epíclesis a los que formamos la Iglesia, presentándonos ante el Padre por Cristo como su cuerpo, y entonces pedimos intercesión de María, de los apóstoles, de San José, y vienen las peticiones con intercesión de ellos. Y entonces vienen las que te digo, el Papa, los sacerdotes, las necesidades, los que formamos la Iglesia. También hay un momento para pedir por los difuntos. Y en ese momento ponemos en su presencia los nombres de las personas por las que se esté ofreciendo, pero somos una comunidad. Y todos estamos pidiendo por todos, y también incluimos ahí a las ánimas del purgatorio, esas almas que ya han sido aceptadas para llegar a contemplar la gloria de Dios, pero que necesitan purificar por esa seña que quedó en ellas del pecado para poder entrar, porque a la presencia de Dios solamente entra lo que está ya en una pureza de presentarse ante Dios. Entonces pedimos también por los difuntos, por las ánimas del purgatorio que están esperando el momento en la Eucaristía de que las ofrezcamos por ellas y puedan salir y gozar de la presencia de Dios. Ahorita el mes de noviembre es un mes especial para pedir por las ánimas del purgatorio. Es un mes en que la Iglesia nos pone estos primeros días y después los que continúan para que ofrezcamos nosotros misas por ellos, en las que podemos ofrecer y ganar indulgencias, y que el día que tú y yo estemos ante la presencia del Señor, ellas también estarán intercediendo por nosotros, ya estando en la gloria, para que el Señor tenga misericordia de nosotros. Después de estas peticiones va a venir un momento muy especial. Va a venir ese momento que nosotros conocemos en el sentido de el canon, cuando dice el Padre por Cristo, con Él y en Él, y nosotros contestamos amén. Este amén es el final de esta plegaria eucarística del canon, pero es nuestra firma. Si el sacerdote al cuerpo místico de Cristo lo está presentando al Padre y está haciendo las peticiones, cuando tú y yo decimos amén, estamos afirmando todo lo que hemos vivido, el escuchar la palabra,
el presentar los dones, el vivir en ese venir Cristo a nosotros en su sacrificio, el proclamar su resurrección, el participar en la asamblea y ahora ofreciendo después de las peticiones nuestra presencia al Padre por medio de Cristo, con Él y en Él, le damos gloria y honor contestando amén. Es como nuestra firma en la Eucaristía, decían antes, el decir yo estoy aquí presente, Señor. Y ya acabando esto, pues va a entrar lo que llamamos los ritos de la comunión. Y la comunión va a ser la culminación natural de la celebración eucarística y dándonos a nosotros la plena participación dentro de la Eucaristía. Antiguamente, al principio, pues no tenía sentido participar en la celebración de la fracción del pan y no tomarlo. A tal grado era la participación de la fracción del pan que aparte de tomarlo en la Eucaristía, a aquellos que no podían asistir por estar enfermos, los que asistían lo empezaron a llevar en forma de viático, para llevarlo a su casa, adorarlo, alabarlo y darlo a aquel que no podía asistir a la cena del Señor en presencia. La comunión después se separó de que asistían a la Eucaristía, a la celebración, pero fíjense, curiosamente se salían de este amén los que ya no iban a comulgar. ¿Y por qué se dio esto? Miren, se dio por varios motivos sociológicos también. El ayuno que se exigía ya para la Eucaristía fue de ya toda la noche. Las misas se celebraban solo por la mañana y el ayuno entonces tenía que haber sido de toda la vigilia, de toda la noche. Después también se empezaron a poner diferentes formas de examinarse para poder estar dignamente preparados para asistir a la Eucaristía, y de lo que realmente era importante de sentirse perdonados por el Señor cumpliendo los mandamientos, también empezó a haber alguna casuística que llevó a grandes errores en la vivencia de la Eucaristía y a grandes abusos por otra parte. Entonces se dejó de participar y recibir el cuerpo y la sangre de Cristo y se asistía a la misa y se salía la gente en este momento. Poco a poco, a través de los siglos, en los concilios, esto fue cambiando y gracias a Dios lo que vivimos después del Concilio Vaticano II es la invitación de la participación real, plena y consciente. Por lo tanto, nos disponemos en esta parte de la misa a recibir al Señor en la Eucaristía. A recibir al Señor en la Eucaristía como ese don sacrificial de Cristo al Padre. A recibir al Señor en la Eucaristía como esa bebida espiritual de su sangre cuando es con las dos especies, para poder tener la vida eterna. Y nos vamos preparando con la oración que Jesús nos enseñó. Y por eso decimos el Padre Nuestro. Y las peticiones del Padre Nuestro van a tener lugar para que, tomados de la mano de Cristo, porque Dios es su Padre, en su ser de Dios, Dios es únicamente Padre de Jesús. En su ser de hombre, Cristo es nuestro hermano y nos presenta al Padre. Y entonces Dios es Padre nuestro. Y Jesús nos enseña, tomado de la mano de Él y de la asamblea con los que estamos, a dirigirnos a Dios nuestro Padre. Y primero vamos a alabar al Padre que está en los cielos y le vamos a dar gloria y le vamos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo. Y después de pedir la alabanza y la gloria para Él, le vamos a pedir también que perdone nuestras ofensas. Y vamos a decir que aceptamos, que perdone nuestras ofensas como perdonamos a los que nos ofenden. Y ahí realmente vendría un examen si es realmente lo que vivimos. Después también le pedimos el pan, pero no el pan de la dispensa de aquí a cuando, el pan de poder vivir ese día en comunión con Él,
el pan de poder vivir en fraternidad con la familia y los hermanos, en pan de poder tener ese día cómo alimentarnos, pero lo más importante, el alimento de su cuerpo. Esta ya es preparación a la comunión. Después va a venir lo que es la fracción del pan y el Cordero de Dios. En este momento decimos que el cuerpo de Cristo es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Sí. Y es un signo de comunión, un signo de paz. El Agnus Dei, como se dice en latín, se puso en la Iglesia hasta el siglo VII por el Papa Sergio y pone de relieve que esta asamblea está tomando el cuerpo de Cristo, el sacerdote, y presentándolo. Así como los judíos presentaban a un cordero, a un animal, y ponían en él su pecado para que se fuera el día del Yom Kippur, ahora el pecado de todo el pueblo es perdonado por ese rompimiento, por eso el sacerdote lo rompe, por ese rompimiento del cuerpo de Cristo que se ha ofrecido en la cruz, y que tenemos al único y verdadero Cordero Pascual agradable al Padre, al único sacerdote y víctima ofreciéndose. Viene después la presentación a donde los fieles nos acercamos a recibir el cuerpo, en algunos casos el cuerpo y la sangre. Aquí se nos dice eso que Jesús en el Evangelio recibió de labios del centurión y que fue una profesión de fe alabada por el Señor. Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Esta profesión de fe que nos narra el Evangelio del centurión, verdaderamente a Jesús le llevó a poder curar en ese momento al siervo que tanto amaba el centurión, pero que ahora le pedimos venga a curar nuestras almas, venga a curar nuestra dureza de corazón y podamos recibirlo. Y si tú pudieras ahí recordar la presencia de María, decirle en tu interior: María, limpia mi interior para que pueda yo recibir a tu Hijo. María, sé tú quien prepare mi corazón para que Él pueda recostarse en él. Pero en la Eucaristía se dice lo que el centurión dijo y pasamos a la entrega del pan. Mira, dentro de lo que ha sido el caminar de la Iglesia, desde luego, los primeros siglos se ha dado el pan en la mano, no el pan, sino el cuerpo de Cristo. Pero, ¿por qué te lo digo? Mira, la catequesis de San Cirilo de Jerusalén, que es una catequesis mistagógica, dice lo siguiente: cuando te acercas, no vayas con las palmas de las manos abiertas, ni con los dedos separados. Forma con tu mano izquierda un trono para tu diestra, pues ésta debe recibir al Rey, y en la cavidad de tu mano recibe el cuerpo de Cristo, diciendo amén. Esto dice la catequesis mistagógica quinta, versos 21 a 22 de San Cirilo de Jerusalén. Y también lo dice la Sacrosanctum Concilium a partir del número 126 en el Vaticano II. Bueno, los primeros siglos tenían la entrega del Señor de la Eucaristía en la mano y les pedían que hicieran esto, protegiendo siempre esta recepción del Señor y llevarla a su boca. Ahora, a partir del siglo IX empezó a cambiar, y del siglo XI, creo que ya es en concreto, aunque pueda haber alguna variación de años, que se empezó a dar la Eucaristía en la boca. Pero la Eucaristía, el fondo que tiene, es que seas consciente de a quién recibes, que le tengas toda la delicadeza, toda la preparación en lo que te es posible, toda la entrega de tu vida y tu corazón, porque es Cristo el que viene a ti. ¿Será más digno de recibir a un Rey, que es Dios, la lengua que la mano? ¿Será menos pecadora la mano que la lengua?
¿Será más indigno? Si tú lo ves desde un punto de vista, puedes decir que todo tu cuerpo es indigno y lo es. Pero si tú ves desde el punto de la creación, que es Dios quien hizo cada parte de nuestro cuerpo, en su infinita sabiduría y perfección, y que todo funciona para que pueda tener una vida plena, el recibirlo es lo que importa con esa preparación de vida, y que ahora, por la pandemia, y como un signo de caridad de unos a otros, esta es la forma, la de la catequesis en San Cirilo de Jerusalén, la que nos prescriben para tenerla. Después de la comunión viene un silencio. Te quiero recordar que en la Eucaristía hay 3 silencios. Un silencio es cuando en el inicio de la misa se pide perdón. Perdón por cada quien, pues lo que hemos tenido, lo que tenemos dentro y hemos hecho. Hay otro silencio antes de la invocación de oremos, poniéndonos, elevándonos nuestro corazón al Señor. Y viene un tercer silencio después de recibir al Señor. Aquí es el contacto personal, íntimo, que realmente es muy breve el tiempo en el que nos quedamos dando gracias, estando ahí en el Señor. Quizás tú como yo hemos tenido la gracia y el regalo de vivir alguno o algunos retiros en los que hemos podido recibir al Señor en la comunión y quedarnos un gran rato en el que verdaderamente nuestro corazón arde, nuestro espíritu sale de alabanza, no hay palabras, pero en nuestra Eucaristía diaria se nos da un tiempo de silencio. Y ahí vienen muchas reflexiones y recomendaciones. ¿Qué nos dijo el Señor en la proclamación del Evangelio? Cuando Él nos habló hoy en el Evangelio, ya nos da una pauta para darle respuesta en nuestra oración. Si nos habló, como te decía, como un ejemplo del joven que no quiere despojarse de sus bienes, ¿qué le podríamos decir en la comunión? Que nos ayude a despojarnos de todo aquello que nos estorba para llegar a Él. Que si lo recibimos, sea realmente nuestro único tesoro. Y después alabemos, adoremos, y ya vienen nuestras peticiones, porque Él también dijo, pedid y se os dará. Pero que primero el diálogo con el Señor sea en respuesta a lo que Él ha propuesto. Y no nos ceguemos en una oración de petición que todos los días puede llegar a ser repetitiva, cansada, sin corazón. Si al Señor le contestamos con el corazón al comulgar en lo que Él nos dijo ese día, no hay día que se repita, sino todos los días su palabra, que es viva y eficaz, irá ablandando nuestro corazón, llenando nuestra alma de este alimento espiritual y llevando nuestra inteligencia a entender un poco más el gran don y regalo que tenemos en la Eucaristía. Después de recibir al Señor en la comunión, viene la oración que el Señor hace el sacerdote después de la comunión. En esta oración el sacerdote recuerda el don recibido, y ese don recibido de Cristo se pide que dé frutos. Si tú has venido esta Eucaristía, ¿te acuerdas cuando hablábamos de diaconía, de servicio? Esta Eucaristía tiene que dar frutos de servicio. Esta Eucaristía tiene que ser para que tú salgas al servicio del Señor y al servicio de la comunidad en la que el Señor te ha puesto. Si yo viviera en África y fuera misionera. No lo soy. El Señor me puso en esta comunidad y aquí me pide ser congruente con mi fe y estar al servicio de los que ha puesto, mi prójimo. Entonces, la misa mira al pasado porque es el memorial del sacrificio de Jesús. Ve en el presente el servicio con la presencia de Jesús. Y es el don escatológico que ve al futuro con la segunda y última venida de Jesús. Por lo tanto, en la misa se da un pasado, un presente y un futuro. Y también la misa
es la anticipación y prefiguración del convite celestial. No se te olvide, en la misa no salimos cuando termina ese día nuestra oración y se nos da la bendición de nuestro compromiso de alabar a Dios, de tenerlo presente, de servirlo, de glorificar al Padre, de caminar de la mano de Jesús, de pedirle al Espíritu Santo su presencia, porque el ir a misa y salir y decir, ya terminó mi acción del día en torno a mi unión con Dios, no, empieza y vive ahí lo que Dios te habla, lo que Dios te propone, lo que Dios te da en su entrega y lo que Dios te pide que lleves. Y en ese caminar llegará el momento final, en el don escatológico, en el final escatológico de este mundo, cuando todo esté puesto bajo estrado de sus pies. Ahora, la celebración va a terminar con lo que llamamos la bendición. Y acuérdate que la bendición es esa presencia de Dios que viene para decirnos, confía, estoy contigo, camino contigo. Y después de que ha terminado esta asamblea, cuando el celebrante la despide, vamos a la misa que continúa día a día en cada una de nuestra persona, de nuestra vida, de nuestra comunidad. La celebración eucarística tiene y debe que traducirse en vida eucarística. Y yo quisiera que después de asomarnos un poquito a lo que tantas veces hemos vivido y que el Señor nos concede cada día poder vivir, tengamos muy presente que la asistencia a la Eucaristía es participación y que no es una celebración ritual, sino que es una celebración vital, es una celebración de vida, porque Cristo está resucitado y vivo, y porque tú y yo nos unimos vivamente como cuerpo místico, como células del cuerpo místico de Cristo, a Él como cabeza y a los demás que están participando. Me despido diciéndote, no se te olvide, tu participación en la Eucaristía tiene que ser completa, desde la reconciliación en el inicio de los ritos iniciales hasta el final cuando se te da la bendición, porque cada uno de esas oraciones y de esa participación que se nos pide va a traernos regalos y frutos para nuestra vida, y cada una de ellas es un recordar, hacer presente y ver hacia el futuro el don de Cristo en nuestra vida. Por muchos siglos la Eucaristía no se celebró en la tarde. A partir del año 1955 empezaron las misas vespertinas. Por muchos siglos el ayuno eucarístico fue de toda la noche, después se cambió a 3 horas. Nosotros tenemos la fortuna de ser de 1 hora, y esa hora no es por ver el reloj nada más, es para meditar y preparar si voy a ir a la Eucaristía, qué voy a ir a vivir, con quién voy a estar, a quién voy a recibir y a quién me voy a llevar. Demos gracias al Señor por el tiempo que nos toca vivir de su presencia tan viva en nuestra iglesia. Amemos a nuestra iglesia, que es la esposa de Cristo donde Él se quedó. Pidamos por nuestros sacerdotes, que son los que hacen posible, con la entrega y renuncia de su vida, el tener presente a Cristo en nuestra Eucaristía, y encomendémonos siempre a nuestra Madre, que en cada Eucaristía está presente junto al altar. Demos gracias con nuestra oración final. Gracias, Señor, por la Eucaristía. Gracias porque en la última cena partiste tu pan y vino en infinitos trozos para saciar nuestra hambre y nuestra sed. Gracias, Señor, porque en el pan y el vino nos entregas tu vida y nos llenas de tu presencia. Gracias, Señor, porque nos amaste hasta el final, hasta el extremo que se puede amar, morir por otro, dar la vida por otro.
Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos para que fuesen una comunidad de amor. Gracias, Señor, porque en la Eucaristía nos haces uno contigo, nos unes a tu vida en la medida en que estamos dispuestos a entregar la nuestra. Gracias, Señor, porque todo el día puede ser una preparación para celebrar y compartir la Eucaristía. Gracias, Señor, porque todos los días puedo volver a empezar y continuar mi camino de fraternidad con mis hermanos y mi camino de transformación en ti. Amén. Gracias por estar aquí y que Dios nos bendiga a todos. Muchas gracias.